Bendiciones a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 9, versículos 1 a 5. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado para estudiar tu palabra. Padre, por favor, guíanos en tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender lo que nos estás diciendo y cómo podemos aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a amarte sobre todas las cosas, Señor. Tú eres digno de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, Señor. Entonces te pido que nos ayudes a amarte más y a entender lo que tu palabra nos está diciendo en este momento, Señor. Te amamos, Señor. Confórmanos más y más a la imagen de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Juan capítulo 9, versículos 1 a 5. Dice la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ok, Cristo y sus discípulos, ellos estaban caminando. Y mientras caminaban, ellos vieron a este hombre ciego de nacimiento. Este hombre había nacido ciego. Él sufría esta aflicción. Y de hecho, estos tipos de aflicciones vienen sobre todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros a veces en nuestras vidas sufrimos las enfermedades, las heridas, los problemas físicos, los problemas mentales, los problemas emocionales, los problemas espirituales. Todo esto es parte de lo que significa vivir en un mundo caído. Dios creó este mundo perfecto, sí, pero cuando Adán y Eva pecaron, ellos introdujeron el pecado a este mundo. Entonces este mundo se puso imperfecto. Y ahora, todavía hoy en día, estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Pero hay algo interesante aquí. Aunque a veces sufrimos por las consecuencias del pecado que hay en esta creación, eso no significa necesariamente que todo el sufrimiento personal viene directamente del pecado personal. Es cierto que este mundo es imperfecto porque hay pecado en el mundo. Eso es cierto. Pero a veces nosotros podemos sufrir cosas sin ser culpables de haber cometido un pecado específico que merecía ese castigo. Entonces vamos a mirar eso en más detalle. Dice en versículo 2, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ok, los discípulos de Jesús querían saber quién había pecado para que este hombre naciera ciego. ¿Este hombre nació ciego por la culpa de sus padres o por su propia culpa? Porque era común en la teología judía de aquel día creer que todo el sufrimiento personal viene del pecado personal. Y algunos maestros judíos enseñaban que los niños podían ser castigados por los pecados de sus padres, o también que un bebé podía pecar intencionalmente contra Dios aún en el vientre de su mamá. Y bueno, ya sabemos que eso es absurdo. Aunque la Biblia dice que nacemos en pecado, pecaminosos, eso no significa que un bebé tiene la capacidad moral o mental para pecar intencionalmente contra Dios. Eso es absurdo. Pero estos tipos de cosas se enseñaban en la teología judía de aquel día. Y eso a veces pasa en nuestras iglesias, en la iglesia evangélica hoy en día. A veces se enseña que si uno está sufriendo enfermedad o necesidad o pobreza, eso significa 100% que ese individuo está pecando contra Dios, significa que no tiene mucha fe o que no está diezmando mucho, cosas así. Pero Jesús, vamos a mirar a lo que Jesús dice en cuanto a esta pregunta. Él dice en versículo 3, ni este pecó, ni sus padres. Jesús acaba
con esa teología, con esa falsa creencia en una frase, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow, me encanta este versículo porque nos da consuelo. Y yo sé que a veces es cierto que Dios nos disciplina con la enfermedad o con la necesidad. Eso pasa a veces, pero eso no es siempre el caso. A veces sufrimos aunque estamos viviendo vidas justas delante de Dios. Este hombre era pecaminoso, sí, y sus padres eran pecaminosos. Pero Jesús está diciendo que Dios no estaba castigando el pecado de este hombre. Es decir, que este hombre no estaba sufriendo esta aflicción por su pecado, ni por los pecados de sus padres, sino que estaba ciego para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y esto nos muestra claramente que aún en nuestras vidas, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros experimentamos circunstancias de dificultad, el Señor está trabajando todavía. Dios tiene un propósito en los malos tiempos. Es muy fácil creer que Dios tiene un propósito en los buenos tiempos, pero es más difícil creer que Él tiene un propósito en los malos tiempos. Pero a veces el propósito que Él tiene en los malos tiempos es mayor que el propósito que Él tiene cuando todo nos va bien. Y Dios había permitido que este hombre naciera ciego para recibir gloria a través de su sanidad. Porque aunque no lo vamos a leer, Jesús sana a este hombre físicamente. Él le restaura la vista. Y la palabra griega aquí para manifestarse en versículo 3, cuando dice para que las obras de Dios se manifiesten en él, este término manifestarse en griego es phanero. Este término se refiere al hacer que algo sea visible. Entonces, Dios iba a demostrar y mostrar su gloria a través de la aflicción de este hombre. Entonces, eso significa que en nuestras vidas, en nuestros sufrimientos, Dios va a manifestar su gloria a través de las cosas que aguantamos en este mundo. Porque yo sé que a veces, no es agradable. Este mundo puede ser muy, muy difícil. Nos cuesta a veces, pero Dios va a usar todo para su buena voluntad. Y en su trato hacia nosotros, Jesús se enfoca principalmente en lo espiritual. Y sabemos que Jesús sanó a muchos físicamente. Él sanó a los cojos, sanó a los ciegos, sanó a los mudos. Él sanó a muchas personas físicamente. Y Él continúa haciéndolo hoy en día. Pero Jesús se preocupa más por nuestra sanidad espiritual. Porque Dios no nos promete que Él nos va a sanar físicamente en este mundo. A veces Él lo hace, a veces no lo hace. Y Él nos va a restaurar la salud física completamente cuando Jesús regrese por segunda vez para resucitarnos de entre los muertos. Pero en esta vida, Dios está sanándonos principalmente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas. Dios quiere principalmente que seamos sanados espiritualmente. Y eso pasa cuando somos justificados, cuando Él nos declara inocentes y nos perdona. Y continúa sucediendo en la santificación, mientras Él nos hace más y más santos también. Y aquí en versículo 4, Jesús, Él continúa diciendo, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ok, Jesús no está diciendo, no está hablando literalmente del día y de la noche. Jesús estaba enfatizando la necesidad de ministrar mientras Él y sus discípulos tenían la oportunidad. Porque eventualmente su tiempo para ministrar se iba a acabar. Y se iba a acabar para Jesús cuando Él murió y resucitó de entre los muertos y cuando Él regresó al cielo, como su ministerio terrenal iba a terminar. Y también para los discípulos y nosotros, nuestro ministerio terrenal va a terminar cuando nosotros moramos, ¿verdad? Cuando nosotros moramos, nuestro ministerio terrenal termina. Y aquí está la cosa.
nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Podría ser hoy, o esta noche, o mañana, o en 2 semanas, o en 2 años, o en 80 años. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Pero ese hecho debe producir urgencia en nosotros. No sabemos cuándo viene la noche, cuando nadie puede trabajar, cuando nosotros no podemos trabajar. Entonces nosotros debemos mostrar urgencia en nuestro evangelismo. No debemos preocuparnos tanto por las cosas de este mundo, por cosas terrenales. Hay que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay que producir el fruto del Espíritu Santo. Hay que ministrar mientras tengamos tiempo, porque la noche viene cuando no podremos trabajar. Y por fin Jesús dice, en el último versículo de nuestro pasaje, versículo 5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. De nuevo, Jesús se identifica a sí mismo como la luz del mundo. Él lo hizo en capítulo 8 de Juan y Él lo hace aquí en capítulo 9 también. Y hay una importancia especial aquí en estas palabras, porque Jesús literalmente iba a restaurar la vista a este hombre físicamente y también espiritualmente. Porque vemos, no vamos a leerlo, pero en su propio tiempo lo pueden leer. En Juan capítulo 9, Jesús sana a este hombre ciego físicamente, y entonces al final del capítulo este hombre adora a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Jesús le restauró la vista física y la vista espiritual para que él creyera en Jesús como su Salvador, como su Mesías. Y de hecho, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, la palabra, o sea, el profeta Isaías profetizó acerca del ministerio de Jesús. Y escuchen lo que él profetizó acerca de Jesús 600 años antes de la vida de Cristo. Isaías 42, versículos 6 a 7, dice la palabra: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, y ese te se refiere a Jesús. Te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Dice que Jesús iba a ser una luz para las naciones. Y Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo, de todas las naciones, de todos los que creen en mí. También Jesús, Él iba a abrir los ojos a los ciegos. Él lo hizo físicamente y espiritualmente. Dice: para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo creo que el enfoque principal aquí de Isaías está en la cárcel, en la prisión, en la esclavitud espiritual. Porque, bueno, es cierto que todo el mundo no está en la cárcel, pero todo el mundo fuera de Cristo está esclavizado por el pecado y por el diablo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él nos libra de la cárcel del diablo. Él nos libra de la prisión del pecado. Él nos libra de las tinieblas. Y aún después de haber creído en Él, cuando nosotros pasamos por tiempos de oscuridad, Jesús nos libra. Él nos acompaña, su luz nos acompaña para que nosotros mismos brillemos con su luz, con la luz del Padre, aún en tiempos de oscuridad. La palabra dice en Juan capítulo 1 que cuando Cristo vino al mundo, la luz vino con Él al mundo y que la oscuridad no pudo vencer esa luz. El diablo no puede vencer la luz de Cristo que hay en nosotros. El mundo no puede apagar esa luz. Y ni la carne puede apagar esa luz si nosotros continuamos en la fe y si nosotros continuamos caminando en santidad y en justicia delante de Dios. Y aún después de que Jesús nos abre los ojos espirituales para que podamos contemplar su gloria, Él continúa abriendo nuestros ojos espirituales más y más y más. Por eso creo que Pablo oró que Dios le abriera los ojos espirituales a los efesios, a los cristianos efesios, para que ellos pudieran contemplar la majestad de Jesús aún más y más. Entonces, en conclusión, esta es mi oración para ustedes y para mí. Que Jesús continúe abriéndonos los ojos
espirituales para que podamos verlo más y más claramente con cada día. A veces sufrimos en este mundo, sí, pero Dios tiene un propósito en ese sufrimiento. Él va a brillar la luz de Jesús y la luz de su amor en nosotros siempre. ¿Por qué? Porque nos ama. Él nos ha sellado con su buen espíritu. Él nos va a restaurar. Y eventualmente, Él nos restaurará la vista espiritual completamente y también la salud física completamente cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, para concluir, yo voy a leer este pasaje de nuevo. Presten mucha atención, ya que hemos hablado sobre el pasaje. Presten más atención a lo que dice la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Yo espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo hoy y para siempre. Amén.